Vamos a hablar ahora del diseño en bloques o diseño con control local. Este diseño en bloques también evalúa el efecto de una sola variable causal. En el caso de los pozos geotérmicos veíamos que la variable causal era el tipo de trépano y la variable dependiente o la variable respuesta es la duración de los trépanos. En este caso, en el diseño en bloques, también evaluamos el efecto de una sola variable, pero se aplica cuando hay mucha varianza en los datos, mucho ruido experimental, es decir, la varianza amalgamada es muy grande, tan grande que no permite detectar el efecto de la variable causal, del factor o variable causal. Consiste básicamente en controlar ese ruido, extirparle una parte del ruido, controlarlo, sacarlo del medio, de manera de reducirlo y poder entonces escuchar la señal, ¿sí? El efecto de la variable que estamos estudiando. Vamos a ver cómo. Para presentar el diseño en bloques, vamos a plantear un caso industrial. Se trata de una empresa que fabrica abrasivos, telas abrasivas o papeles abrasivos, lijas, digamos. En el caso de productos hogareños serían lijas, en el caso de productos industriales son bandas abrasivas que se utilizan para diversas funciones como desbastar, lijar, pulir, depende de la granulometría del material abrasivo, se usan para diferentes cosas. Un abrasivo básicamente está compuesto por tres elementos. El sustrato, la tela, digamos, el mineral abrasivo, que es un mineral duro, en general no tiene mucho misterio, ya se conocen, carburo de silicio, óxido de aluminio, hay minerales duros que son abundantes, diamante eventualmente, si es muy exigente, pero son materiales conocidos, en general de bajo costo. Y por último, el adhesivo, el pegamento que retiene los granitos minerales sobre el sustrato. Pegamentos hay infinitos, es un campo de la química orgánica donde hay mucha variedad y entonces la compañía está buscando el mejor adhesivo para que la lija dure más, tenga mejor desempeño. El Laboratorio de Investigación y Desarrollo estudia 5 adhesivos. Quizá los formulen ellos, quizá los compren a un proveedor que se dedique específicamente a adhesivos. La cuestión es que están considerando 5 adhesivos y quieren saber cuál es el mejor. Entonces se realiza un experimento. El experimento consiste en preparar papeles abrasivos en el laboratorio con una cantidad determinada de carga mineral, tantos gramos, y someterlos a una tarea de lijado normalizada. Una máquina que aplica el papel sobre una superficie rugosa, con una rugosidad determinada, con una presión determinada, realiza una cantidad de movimientos determinados, todo estandarizado para que sea perfectamente comparable. Y luego se mide qué parte del mineral quedó retenida en el papel. O sea, se incinera la lija y se pesa el material remanente que es mineral. Además, todo se volatiliza. Entonces, por cociente se divide la carga mineral remanente dividido la original y tenemos una medida de la performance de la lija. Ahora, ya de antemano se sabe que la granulometría del mineral va a influir. Los granos mayores, bueno, sufren mayor momento flector en la tarea de lijado, por lo tanto se van a desprender más. Salvo que le pongan más adhesivo, pero si le pusieran más adhesivo no serían comparables. Entonces, como le ponen la misma cantidad de adhesivo, van a tener un desempeño claramente diferente los abrasivos con más granos más grandes que los que tienen granos más chicos. Entonces vamos a controlar esta variable mediante el diseño en bloques. Vamos a ver cómo es eso. Aquí tenemos las observaciones.
Se probaron los 5 adhesivos con distintas granulometrías que recorren el rango que ofrece la compañía en el mercado. Desde una fina, bien fina, pasando por una media, llegando hasta una gruesa, recorriendo el rango, ¿sí? Y se hicieron 3 réplicas. Fíjense que no son 9 réplicas. A cada adhesivo corresponden 9 valores, pero las réplicas son 3, porque los 3 primeros valores, 70, 60 y 79, no fueron medidos en igualdad de condiciones que los 3 siguientes, 54, 61 y 62, porque unos corresponden a granulometría fina y otros a la media, que se supone que se van a desprender más fácilmente. Entonces va a haber un efecto ya anticipado. Entonces no son réplicas, ¿sí? No son medidas replicadas del experimento, sino que es otro grupo. Tenemos acá 5 por 3, 15 grupos verdaderamente y 3 réplicas. El n es 3, ¿cierto? En este experimento la cantidad de réplicas tiene que ser pareja en todos los grupos. En los 15 grupos tenemos que tener el mismo n, si no se hace muy difícil resolverlo, no vale la pena. Si se pierde algún dato, mejor reponerlo de alguna manera, volver a medir o utilizar técnicas especiales para recuperar los datos perdidos, que las hay. Entonces, fíjense que la técnica en bloques consiste en separar los datos en 3, en este caso, bloques. El de granulometría fina, el media y el de gruesa. Es como si tuviéramos 3 experimentos, 3 bloques, podríamos hacer 3 ANOVA. Pero la idea del método es recuperar la información de esos 3 ANOVA en uno solo para aumentar la potencia y tener más chances de detectar el efecto del adhesivo, que es lo único que nos importa, ¿sí? A la compañía no le interesa evaluar el efecto de la granulometría, porque ya sabe que las tienen que ofrecer todas. No va a tomar una decisión. Porque la granulometría fina retiene más, voy a vender todas abrasivos finos. Y no, porque los clientes le van a pedir también los gruesos. Entonces, no hay una decisión que tomar con respecto a la variable granulometría. ¿Y para qué la pusimos? Y la pusimos para controlar las varianzas, porque vemos que en las diferentes granulometrías se manejan niveles distintos de desempeño. Entonces, si yo pusiera los 9 datos del adhesivo 1 en una sola bolsa de gatos, ese grupo tendría una altísima varianza y la varianza amalgamada de los 5 grupos estos grandotes sería muy grande y no permitiría detectar la diferencia entre los adhesivos, posiblemente. En cambio, si calculo las varianzas solamente adentro de cada celda, entre 3 datos, y amalgamo entre los 15 varianzas, esa va a ser mucho menor. Y quizá nos permita detectar los adhesivos, más probablemente. Para analizar este experimento, vamos a plantear un modelo que presuntamente está generando estos datos. Un modelo lineal, por simplicidad. Fíjense que estamos usando 3 subíndices ahora. La Y o Y está indicada con una I que corresponde al adhesivo, una J a la granulometría y una A a las réplicas. La I va de 1 a P, que es igual a 5 adhesivos. La J va de 1 a Q, que son 3 granulometrías. Y la A va de 1 a N, que también es 3, casualmente. Vamos a suponer que las observaciones Y sub I, J, A, de la tilde ondulante indica su aleatoriedad, responden a una media general de la retención de mineral, mu, más un efecto de los adhesivos, alfa, más un efecto de las granulometrías, beta, y un error residual ahí, epsilon, que habrá uno para cada observación, porque no será perfecto el modelo. Habrá infinitas otras causas que estén influyendo sobre la retención. Este modelo, tal como está planteado ahí, no es identificable, no se pueden estimar los parámetros, por lo tanto le vamos a imponer 2 condiciones, la suma de los alfa igual a 0 y la suma de los beta igual a 0, y de esta manera se van a poder estimar los parámetros. Que los parámetros son una media, 5 alfas y 3 betas.
De esta manera, los 5 alfas van a ser algunos positivos, correspondientes a los mejores adhesivos, algunos negativos, correspondientes a los peores adhesivos. Y los 3 beta van a ser el beta 1 correspondiente a la granulometría fina, positivo seguramente, porque se va a retener más. El beta 3 correspondiente a la gruesa será negativo y el beta 2 andará en el medio por ahí. Como antes, para poder estimar todos estos parámetros y realizar el análisis, vamos a tener que imponer los 4 supuestos de rigor, los mismos que antes. Esperanza de los épsilon igual a 0, homoceasticidad de los épsilon, independencia y normalidad. Vamos ahora a estimar los parámetros. Mu, los 5 alfa y los 3 beta. Es decir, vamos a calcular mu sombrero, alfa sombrero para los 5 alfas y beta sombreros. ¿Sí? Los estimadores. ¿Cómo vamos a estimar la media general? Y lo más obvio es calcular el promedio de todos los datos. Es decir, y raya punto punto, donde el primer punto indica que el promedio recorre todos los adhesivos y el segundo indica que el promedio recorre todas las granulometrías. La estimación de los alfa, los 5 alfa, se obtiene restándole al promedio de los adhesivos y raya i punto, son 5 promedios, uno para cada i, que recorren todas las granulometrías, son los que estaban abajo en la tabla. A cada uno de esos 5 promedios le restamos el promedio general, tenemos el efecto de cada adhesivo, alfa sombrero sub i. Lo mismo haremos con las granulometrías, tomamos los promedios que estaban a la derecha de la tabla, los 3 promedios para la fina, la media y la gruesa, que son los y raya punto j, j va de 1 a 3, y el punto indica que recorren todos los adhesivos, y le restamos el promedio general. Como estos 3 estimadores más el épsilon tienen que sumar i, las observaciones, obligatoriamente, entonces la estimación de épsilon, épsilon sombrero, los residuos, salen por diferencia, es decir, se tienen que cancelar todos los términos aquí en esta suma de manera que resulte i y sub ij al final. Ahora toca hacer la partición de la suma de cuadrados. Esto ya lo hicimos en el experimento simple, solo que no estaba tan claro, pero partimos la dispersión total de los datos, la varianza total, en dos partes, una correspondiente a la variable que estábamos analizando y otra residual, correspondiente al error o ruido experimental. Aquí tenemos 3 componentes, porque tenemos adhesivos, granulometrías y residuos o error. Vamos a ver cómo procede esto. Empezamos por pasar a la izquierda sumando, restando la media, un sombrero, y en la segunda línea reemplazamos los estimadores por sus expresiones que establecimos en la pantalla anterior. Luego elevamos al cuadrado ambos miembros y sumamos a través de todos los datos, a través de i, de j y de a. Y tenemos la tercera línea, que obviamente está mal, ¿no es cierto? Porque a la derecha tenemos un trinomio que al elevarlo al cuadrado produce términos cuadrados y términos rectangulares, ¿no? Los doble productos, que acá no están. Pero ustedes pueden comprobar que esos doble productos se anulan todos. Y eso depende de que el experimento esté balanceado. Si faltara algún dato en alguna celda o sobrara alguno, ya no se anularían los términos rectangulares y el experimento se volvería muy difícil de analizar. Por eso vamos a exigir en estos diseños en bloque que esté balanceado. Entonces hemos partido de la dispersión total, que la llamamos QT, lado izquierdo, que
no es más que la varianza de los datos tomados todos como una bolsa de gatos antes de dividir por n-1, por los grados de libertad. ¿Sí? O sea que es básicamente una varianza, pero sin dividir por los grados de libertad. Eso lo podemos llamar dispersión Q. La hemos dividido en partido, ¿no?, en tres elementos. El primero, debido a los adhesivos, porque varía el subíndice I solamente. El segundo, debido a las granulometrías, Q sub beta, porque varía el subíndice J solamente. Y el último es el residual, que lo podemos llamar directamente Q, o Q sub epsilon o Q. Cada dispersión de estas tiene grados de libertad. Los grados de libertad son una propiedad matemática de una suma de cuadrados, de una forma cuadrática. Realmente se calculan como el rango de la matriz que da origen a la forma cuadrática. Pero eso es un poco complicado y vamos a compartir aquí una regla mnemotécnica para identificar los grados de libertad de una dispersión de estas. Vamos a hacerlo una por una. La dispersión total maneja todos los datos, los P por Q por N observaciones, y en el camino utiliza un promedio, que es el promedio general de todos los datos. Por lo tanto, a N por P por Q datos le restamos 1, un promedio, y tenemos los grados de libertad de la dispersión total. P por Q por N menos 1. La dispersión de los adhesivos trabaja con 5 promedios. Son 5 números con los que está trabajando, y en el camino utiliza un promedio de ellos, el Y raya punto punto, que le quita un grado de libertad. Entonces, los grados de libertad serán 5 menos 1, ¿sí? P menos 1. También lo podemos ver de otra manera. Los grados de libertad del efecto de los adhesivos son 5 porque hay 5 alfas, pero están sujetos a la condición de suma 0 que quita un grado de libertad. Por eso hay P menos 1 grado de libertad. Para las granulometrías ocurre lo mismo. Tenemos 3 promedios con los que estamos trabajando y quita un grado de libertad el promedio que está restando. Entonces los grados de libertad de la Q sub beta son Q menos 1. Y la residual es un poquito más rara, la regla mnemotécnica, pero trabaja con todos los datos, P por Q por N, y utiliza en el camino varios promedios. Utiliza 5 promedios de adhesivos, los Y raya sub I punto, Q promedios de granulometrías, los Y raya punto J, y neutraliza uno con el promedio general que está sumando. Entonces los grados de libertad serían P por Q por N menos P menos Q más 1. Aquí tenemos los grados de libertad tal como los encontramos por esa regla mnemotécnica en la placa anterior. Podemos observar una cosa muy peculiar, que es que los grados de libertad suman de la misma manera que las dispersiones Q. No tendrían por qué pasar esto. De hecho, si no estuviera balanceado el experimento, no pasaría. Pero si está balanceado el experimento, los grados de libertad del lado derecho, nu sub alfa, nu sub beta y nu, suman igual a nu sub t, los grados totales. Podemos verificarlo. Y eso es muy importante porque habilita la aplicación del teorema de William Cochran, un teorema sofisticado que no van a encontrar en los libros elementales, que establece que cuando los grados de libertad de la partición de una suma de cuadrados suman lo que tienen que sumar, entonces las dispersiones Q sub alfa, Q sub beta y Q son variables aleatorias independientes, a pesar de todas estar calculadas sobre los mismos datos. Son estocásticamente independientes. Y por lo tanto se puede aplicar la f de Snedeker a los cocientes entre ellas, que si no, no se podría. Entonces es muy importante la aplicación del teorema de Cochran ahí
para armar el análisis ANOVA. La tabla ANOVA correspondiente al diseño en bloques tiene entonces 3 renglones y el total. El primero correspondiente a los adhesivos alfa, el segundo a las granulometrías beta, el tercero el error o ruido experimental, cuyas dispersiones Q se calculan ya sea por definición, como hemos visto, o con estas fórmulas simplificadas a partir de los coeficientes C sub alfa, C sub beta y C sub epsilon, cuya definición está aquí abajo. El software lo va a calcular directamente, pero si tuviéramos que hacerlo con calculadora o directamente, a veces conviene hacerlo incluso en Excel por fórmula, por un tema que vamos a ver después. Entonces podríamos usar estas fórmulas simplificadas que son bastante rápidas. Los grados de libertad y dividiendo Q sobre Nu en cada renglón tenemos el cuadrado medio correspondiente. Vamos a ver para qué usamos la tabla ANOVA ahora. El objetivo primario es ensayar la hipótesis alfa 1 igual a alfa 2 hasta alfa p igual a 0, digamos, que son todos iguales y por lo tanto, como suman 0, son iguales a 0. Ese es el objetivo primario. O sea, ensayar si los adhesivos son iguales o hay unos mejores que otros. Secundariamente, podría interesar la hipótesis de igualdad de los beta. Lo que pasa es que esta hipótesis era bastante trivial, porque ya sabemos que las granulometrías van a producir diferencias. Sería una sorpresa que no lo produjeran. Podría interesar confirmarlo para saber si valió la pena hacer un diseño en bloques o si para la próxima ya no lo hacemos más, porque si las granulometrías no influyeran, no haría falta tomarse todos estos recaudos. Entonces la hipótesis de igualdad de beta podría ser interesante secundariamente. Estas dos hipótesis múltiples se convierten en simples usando la misma idea de Fisher, de calcular la varianza de los alfa y la varianza de los beta, que son lógicamente equivalentes. O sea, varianza de alfa igual a 0 es lógicamente equivalente a la igualdad de los alfa, como vimos antes. Entonces estas varianzas están definidas como expresamos aquí abajo y son instrumentos para ensayar las hipótesis múltiples que son demasiado complejas. Completamos ahora la tabla ANOVA con la última columna, la de la esperanza matemática de los cuadrados medios. Se puede demostrar que las esperanzas de los 3 cuadrados medios que aparecen en la columna CM son las que están en la última columna. Es decir, el cuadrado medio de alfa lamentablemente no estima directamente a sigma alfa cuadrado, sino que tiene un sesgo, interviene, aparte de los coeficientes, interviene el error, sigma cuadrado. Lo mismo le pasa al cuadrado medio de beta y no le pasa al cuadrado medio del epsilon porque es la varianza amalgamada que siempre es insesgada. Conocer la última columna entonces nos va a permitir, nos va a guiar en el análisis de varianza. Para ensayar la hipótesis principal, sigma cuadrado alfa igual a 0, dividimos el cuadrado medio de alfa por la varianza amalgamada. ¿Por qué? Porque si la hipótesis es verdadera, como vimos en la transparencia anterior, el cuadrado medio de alfa tiene por esperanza sigma cuadrado y el denominador también. Por lo tanto, el cociente sigue una ley F de Snedeker, que oscila alrededor de 1. En cambio, si el valor obtenido para la F es muy alto, sospecharemos de la falsedad de la hipótesis y la rechazamos. Eventualmente, si fuera conveniente analizar el efecto de los bloques, por ejemplo, si es la primera vez que estamos haciendo un diseño en bloques con esta variable, y vale la pena reconfirmar que nuestra hipótesis sea cierta, entonces podemos hacerlo de la misma manera, comparando el cuadrado medio de beta con la varianza amalgamada. En ambos casos, cuando los estadísticos son excesivamente altos, o sea, por el lado derecho, se rechazan las hipótesis correspondientes.
No se rechaza en cambio por lado izquierdo, porque si ustedes ven la tabla NOVA tal como estaba especificada en la transparencia anterior, no hay ninguna explicación para un cuadrado medio de alfa menor que sigma cuadrado. No tiene explicación porque el sesgo es siempre positivo. Si fuera el caso de que el resultado de la F diera en la extremidad izquierda, o fue una casualidad, o da para sospechar de del relevamiento de datos, o en realidad de la toma de datos, ¿sí? Una correcta aleatorización, sobre todo, o algunas otras prácticas de toma de datos que puedan haber fallado. Aquí están los resultados para el caso de los abrasivos. Tenemos la tabla NOVA calculada. Fíjense en los cuadrados medios. 580 para alfa, que se ve mucho más grande que la varianza amalgamada de 47, y 1602 para beta, que es mucho más grande que la varianza amalgamada, con lo cual, así a simple vista, podríamos ya rechazar ambas hipótesis, pero vamos a hacerlo como corresponde porque los grados de libertad nos pueden jugar una mala pasada. A veces la f de Snellencorp puede ser muy grande cuando los grados de libertad son bajos. Por ejemplo, que una varianza sea el doble de otra, normalmente no es un rechazo. Que sea el triple, ya es un poco más, pero puede que no lo sea. Vamos a ver en este caso. Planteamos la hipótesis entonces sigma cuadrado alfa igual a 0, y para ensayarla dividimos el cuadrado medio de alfa, 580, por la varianza amalgamada 47, nos da 12. O sea que el numerador es 12 veces más grande que el denominador. Hay amplios motivos para rechazar la hipótesis nula. El alfa asterisco, la probabilidad de que hay a la derecha de este f de Snellencorp, es bajísimo, prácticamente cero. Y otra forma de verlo es que el valor crítico de la f para un alfa de 5% es 2,6. O sea, es admisible hasta un factor de 2,6. El numerador puede ser 2 veces 0,6 más grande que el denominador y todavía la f de Snellencorp no declara una anomalía. Pero en este caso es 12, muchísimo más, por lo tanto está claramente rechazada la hipótesis nula. Conclusión, los adhesivos no son todos iguales, los hay mejores y peores. Tendremos que ver cuáles son mejores que cuáles mediante comparaciones múltiples. Pero antes vamos a chequear si la estrategia de bloques fue correcta, fue útil, ensayando la hipótesis sigma cuadrado beta igual a 0. Como decíamos antes, esta hipótesis en general no la vamos a evaluar. Solamente da para evaluarla la primera vez que utilizamos esta variable de bloque para confirmar que fue valioso. Suponiendo que ese sea el caso, ensayamos la hipótesis sigma cuadrado beta igual a 0 comparando el cuadrado medio de beta con la varianza amalgamada y el cociente es 34, que deja una probabilidad prácticamente nula a la derecha, porque el valor crítico es 3,2. O sea, valió la pena hacer un diseño en bloque, pues realmente hubo un beneficio. La variable granulometría influye fuertemente en el desempeño de los abrasivos. Para ahondar un poquito más en los adhesivos, que es nuestro objetivo primario, tendríamos que hacer comparaciones múltiples, porque lo que sabemos hasta ahora es que el desempeño de los adhesivos no es igual para todos, pero no estamos seguros cuál se desempeñó mejor que cuál. Bueno, es posible hacer las comparaciones con los mismos métodos que en el diseño simple, completamente aleatorizado, y hay una levísima variación en el caso del método Student. Si ustedes revisan la varianza de la comparación, van a ver que en el caso del modelo simple, el denominador aquí adentro de la suma era n, mientras acá es q por n. Eso se debe a que
los promedios que estamos comparando son los de los adhesivos. Los promedios de los adhesivos están hechos con Q por N datos, 3 por 3, 9 cada uno. No están hechos con 3 datos, N solamente, porque hay 3 bloques jugando por cada adhesivo. Ese mismo reemplazo se produce en el denominador del método de Dunnett y del de Tukey también, Q por N. No vamos a hacer comparaciones entre los bloques, ya es suficiente con el resultado que tuvimos que confirmó la utilidad de hacer bloques. Vamos a aplicar el método de Tukey para comparar todos los adhesivos uno contra otro, todos los pares. Y aquí en esta tablita tenemos las diferencias de media de retención de carga mineral. Y son porcentajes de carga mineral retenida, diferencias entre el adhesivo de la columna y el de la fila. Aparentemente el adhesivo 5 supera a todos los otros, porque tiene diferencias positivas, veo, con todos. El 4 aparentemente supera al 1, al 2 y al 3. El 3 supera al 1 y al 2. Y el 2 resulta un poquito peor que el 1, pero todas esas diferencias son tendenciales. Vamos a ver si se confirman con el método de Tukey, si son estadísticamente significativas o no. Para eso tendríamos que calcular el estadístico de Tukey en todos los elementos, todas las celdas de esta tabla. Pero una forma más fácil de hacerlo es calcular una diferencia de medias crítica, pasando el denominador del estadístico de Tukey al otro lado multiplicando. Entonces, de tabla, la Q de Tukey, el rango estudiantizado, para 5 grupos y 38 grados de libertad del denominador, con 5% de alfa, es 4,06. Si lo multiplicamos por la raíz de ese cuadrado sobre Qn, 47,45 dividido 3 por 3, el resultado final es 9,32. Es decir, toda diferencia cuyo valor absoluto supere 9,32 es estadísticamente significativa y están marcadas con un asterisco. Como vemos, el adhesivo 5 supera a todos, pero al 4 no estamos seguros que lo supere, puede ser casual la diferencia. El 4 supera al 1 y al 2, pero no estamos seguros si supera al 3. Y los demás, aparentemente el 1, 2 y el 3 son equivalentes entre sí, no hay diferencias significativas, ¿no? Podríamos tender a pensar que el 5 es mejor que el 4, porque el 5 supera al 1, al 2, al 3, y el 4 supera al 1 y al 2, pero al 3 no estamos seguros. Podría superarlo también. Entonces no podemos concluir eso. La conclusión más segura en este caso es que el adhesivo 4 y el 5 son equivalentes, son prácticamente equivalentes, por lo menos no se ha podido probar una diferencia y son los mejores. Habría que decidir por otros motivos, quizá asuntos de costos, disponibilidad u otras variables vuelquen la decisión sobre uno de los dos. O si no, eventualmente profundizar el experimento aumentando el tamaño de muestra en esos dos adhesivos nada más y volver a ensayar.